Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Nuevamente estamos aquí para compartir contigo una enseñanza, amén, de la palabra de nuestro Dios. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que estará conectando en esta mañana, amén, y saludos también a todos aquellos amigos y hermanos que estarán viendo esta enseñanza, este video, tiempo después, amén. Que el Señor les bendiga. En esta mañana voy a estar compartiendo contigo esta enseñanza acerca si la cena que el Señor tuvo con sus discípulos justo antes de ser entregado fue lo que es la institución de la cena del Señor o realmente fue la cena de la Pascua. Amén. Y esto es algo que el Señor me inquietó. De hecho, yo había dicho el día jueves que íbamos a iniciar con la serie de estudios de una manera sistemática, una forma sistemática en el libro o más bien en la carta a los romanos, y de hecho ya lo tengo listo, pero anoche el Señor ya de hecho me había inquietado anteriormente, pero pues no hice mucho caso, pero anoche fue diferente. Anoche el Señor me confirmó que tenía que dar esta enseñanza, amén, y pues estuve trabajando aparte de la noche y hoy en la madrugada para poder tener todo esto junto, amén, poner toda esta información junta, pues es bastante tedioso, lleva tiempo, pero pues la gloria y la honra sea para el Señor, amén. Eh, ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque pues actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, más bien, no solamente en ciertas iglesias cristianas, sino que en cada una de las iglesias cristianas de diferente denominación, pues cada una tiene su propia forma de ver esto, ¿sí? Algunos celebran la cena del Señor cada semana, por ejemplo, los católicos, ¿sí? Cada domingo. Eh, Algunas otras denominaciones lo celebran cada mes y algunas otras cada año. Entonces, por eso es tan importante escudriñar las escrituras, saber qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos enseñan. Amén. Pero ya sin más preámbulos, vamos a, vamos a orar. Así se llama la enseñanza, la institución de la cena del Señor o la cena de la Pascua. Vamos a pedirle que sea el Señor que nos bendiga en esta mañana, que nos guíe a toda su verdad y nos enseñe todas las cosas. Padre bueno, en el nombre de tu amado Jesucristo, te damos gracias, Dios eterno, por tu gran amor, por tu gran bondad y por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, declarándonos necesitados. Que seas tú a través de tu palabra, Señor, instruyéndonos, enseñándonos, oh Dios, guiándonos a toda verdad, oh Dios, y que solamente tu verdad sea establecida en nuestras vidas y que todo aquello, Señor, que no ha sido dado por ti, oh Dios, toda aquella mala semilla que fue sembrada, Dios eterno, sea desarraigada de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra sea dada a ti, oh Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como vuelvo a repetir, hoy en este estudio vamos a hablar acerca del origen de lo que actualmente es llamada la institución de la Cena del Señor, ya que en las diferentes denominaciones dentro del mismo cristianismo, algunas de esas denominaciones las celebran semanalmente, algunas otras mensualmente y algunas otras anualmente, pero ¿cuál de todas estas denominaciones está haciendo lo correcto? Pues es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Eh, bueno, pues hoy a través de las Sagradas Escrituras vamos a descubrir cuál de todas estas denominaciones cristianas lo está haciendo de la manera correcta o de la manera, no en la manera en que yo digo que está correcto, sino en la manera que las mismas Escrituras declaran. Amén. Vamos a ver si es verdad que se tiene que celebrar esta cena del Señor o no. Ese es otro punto, ¿ya? Porque hay quienes dicen que no, que esas fiestas, la Pascua ya no hay que celebrarla. Pero vamos a ver si eso es verdad también o no. Y vamos a escudriñar desde su trasfondo histórico el verdadero significado de las palabras del Señor Jesús, de Yeshua, en cuanto a esta celebración de la Cena del Señor. Amén. Para esto, primeramente, hay que dejar muy, muy claro que el Señor Jesús, que Yeshua, nació judío, creció siendo judío y murió como judío. Y digo esto porque
Pues actualmente hay gente dentro del cristianismo que piensa que el Señor Jesús, que Yeshua, nació siendo cristiano y que los domingos asistía a la iglesia, a la escuela dominical. Pero nuevamente eso no es así, sino que él asistía a las sinagogas porque en ese tiempo las iglesias cristianas aún no existían, ni tampoco existía lo que ahora conocemos como el cristianismo todavía, sino que solamente existía el judaísmo, que fue en la que el Señor Jesús, en la que Yeshua nació y fue formado. Y él, como buen judío y observante de la Torá, guardaba y participaba de todas las festividades que habían sido ordenadas por Dios para todo Israel por medio de Moisés, aunque en ese tiempo solo el reino de Judá, la casa de Judá, habitaba en Israel, porque ya sabemos que el reino del norte, la casa de Israel, o también llamada la casa de Efraín, ya habían sido llevadas cautivas a Siria, ¿sí? Eso había sucedido a más de 700 años antes, y ahora ya se les conocía como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, eso que se conoce en el cristianismo como la última cena, pues vamos a escudriñar a través de las escrituras si verdaderamente fue una cena como cualquier otra o qué tipo de cena fue. Hay muchos desacuerdos en cuanto a esto. Algunos dicen que esta cena fue la cena de la Pascua, otros dicen que fue una cena regular, como cualquier otra. Y vamos a ver el por qué es que se dan estos desacuerdos y confusiones. Porque de hecho, esto se da de esta manera porque existe mucha ignorancia entre el pueblo cristiano acerca de la cultura hebrea. Una cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Más a eso se le agrega que todo esto fue escrito hace más de 2000 años y pues esto ya es una diferencia muy grande, ¿ya? Y para que nosotros actualmente podamos entender esto de una manera correcta, pues nos va a ser necesario conocer esa cultura en la que se dieron estos acontecimientos muy de cerca, ¿sí? Es como, por ejemplo, actualmente, si alguien quiere saber el origen de las pupusas y toda la tradición que existe en esto, pues habría que ir al origen, ¿no? Al Salvador, conocer la cultura del salvadoreña, cómo es que se dio el origen de esta comida, para poder tener las cosas desde una perspectiva correcta, ¿sí? Pues nosotros también, como esto es parte de la cultura hebrea, tenemos que echar ojo a la cultura hebrea para conocer su contexto. Amén. Y para eso vamos a empezar por saber si esa cena fue realmente la cena de la Pascua o no. Y primeramente tenemos que empezar por saber cuál fue el mandamiento original de Dios en un principio en cuanto a la Pascua. Y vamos a empezar por esclarecer que la Pascua, como otras festividades ordenadas por Dios por medio de Moisés, son citas, son reuniones que Dios tiene con su pueblo. Y lo dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero esta palabra, estaciones, no es lo que comúnmente nosotros conocemos en español, como verano, otoño, invierno. No. Estaciones es la palabra hebrea 4150, la palabra moed, que significa precisamente citas, reunión asignada, tienda de reunión. O sea, las fechas que aparecen en la Biblia son basadas totalmente en el calendario hebreo y no en el calendario que actualmente se utiliza en Occidente, ¿sí? Que nosotros usamos, que es el calendario gregoriano. Y también vamos a esclarecer para quiénes fue ordenado celebrar ciertas fiestas, incluyendo esta de la Pascua. Porque actualmente cualquier persona que quiera celebrar alguna de estas fiestas se le dice: ¿por qué quieres celebrar estas fiestas de los judíos? Pero como vamos a ver en la siguiente cita bíblica, esta es una de las festividades que el Señor ordenó para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus, y no solamente para los judíos, o sea, no solamente para la tribu de Judá, como comúnmente se ha entendido. Y no son fiestas de los judíos tampoco, ni tampoco son de los hijos de Israel, sino que las fiestas, o que son fiestas solemnes del Señor, a Él es el que le pertenece. Levítico 23:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de ¿quién? ¿De Judá o de Israel?
Ahí dice, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Bueno, esa es la primera fiesta, ¿va? El día de reposo. Pero después indica lo que es también la fiesta de la Pascua. Amén. Y en Levítico 23:4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. ¿Te das cuenta? Son fiestas solemnes de Jehová, no de los judíos ni de Israel, no, de Jehová. Bueno, ahora sí vamos entonces al libro de Éxodo capítulo 12, verso 1, en donde empieza a hablar de la celebración de esta fiesta de la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Bueno, y ahora, para saber cuándo sucede este primer mes, ¿sí? Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 3, verso 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, ya hablamos de esto en estudios pasados, que de hecho el calendario bíblico es diferente al calendario judío actual. Amén. En donde en el calendario bíblico habla acerca del mes de Aviv, el cual es el primer mes, pero como este libro de Esther fue escrito en Babilonia, cuando la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, ellos adoptaron muchas costumbres babilónicas, incluso al calendario le cambiaron los nombres por calendarios babilónicos, y Nisan es un nombre babilónico, ¿ya? Te vas a dar cuenta en las siguientes citas. Éxodo 12:3 continúa diciendo, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aquí está, te puse un calendario judío actual, ese es actual, ¿ya? Y ahí puedes ver el mes de Nisan, por ejemplo, marca el número 1, ¿va? Y ahí dice que se celebra Pesaj, o sea, la Pascua, ¿sí? Que cae entre los meses de marzo y abril, para nosotros en el calendario gregoriano. Pero ya en la Biblia el mes de Nisan se conoce como el mes de Aviv, como lo vas a poder ver a continuación. 12:4 dice, Éxodo 12:4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el 14 de este mes, o sea, hasta el 14 de Aviv, ¿sí? Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne, oiga, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Esto es muy importante para que lo tengamos en mente porque al final lo vamos a necesitar. Dice, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Esto sucede justo antes de que el pueblo saliera de Egipto, ¿sí? Verso 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vean lo que dice el verso 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué quiere decir esto? Esta fiesta se va a celebrar por siempre, por siempre. ¿Sí? Aún vas a leer más adelante cómo el mismo Jesús, el mismo Yeshua, cuando regrese a establecer su reino milenial, dice que va a volver a celebrar esta fiesta de la Pascua. Amén. Verso 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel.
El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno haya de comer. Bueno, y ahora ya conociendo todo esto, ahora sí vamos a escudriñar las escrituras para descubrir si el Señor Jesús y Yeshua realmente comió esta cena de la Pascua con sus discípulos o no, o si fue una cena común y corriente. Y vamos a ver primeramente los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en donde se habla de la preparación de la cena de la Pascua, y ya después vamos a ver el evangelio del apóstol Juan, que es en donde ha nacido toda esta controversia acerca de que esa cena no fue la cena de la Pascua. Vamos a iniciar con Mateo 26:17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahí está. Marcos 14:12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, dice, vino él con los 12. ¿Sí? Y también Lucas menciona este mismo acontecimiento. De hecho, se cree que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se escribieron alrededor de los años 50 al 55. Y ya el evangelio de Juan alrededor del año 100 después de Cristo. Eso es importante saberlo. ¿Ven? Lucas 22:7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está claro, ¿sí? Que él se sentó a la mesa y comió de la Pascua, la cena de la Pascua, y dijo además que no la iba a volver a comer hasta cuando regresara en su reino, ¿sí? Hasta cuando se establezca el reino milenial. Gloria al nombre del Señor. O sea, así que ya vimos que las escrituras en Mateo, Marcos y Lucas hablan con toda claridad que era el primer día de los panes sin levadura, el día en que se sacrificaba la Pascua y que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Ahora, en el Evangelio de Juan, no especifica que la cena fuese la Pascua, pero tampoco da la institución de la cena del Señor. Este evangelio más bien se concentra en el aspecto familiar de esta cena y en la función del Señor como siervo y sacerdote. Vamos a iniciar. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a
a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo con todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Verso 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. ¿Sí? Y esta cita a continuación, esta es otra cita bíblica que también parece indicar que la cena que Jesús comió con sus discípulos no fue la cena de la Pascua. ¿Sí? ¿Te diste cuenta en esta página pasada? ¿Por qué se ha malinterpretado pensando que esta cena no fue la cena de la Pascua? Porque por esto que le dijo ahí, compra lo que necesitamos para la fiesta. ¿A qué fiesta se estaba refiriendo? A la fiesta de la Pascua. Pero vamos a entender más adelante por qué ellos pensaron esto. Amén. La siguiente cita es Juan 18:28. Esto ya es cuando Jesús es entregado y que es llevado a casa de Caifás. Dice Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Sí? Por eso se da la confusión, porque aquí parece indicar que entonces la cena que Jesús comió con sus discípulos fue otra cena, porque la Pascua iba a empezar al siguiente día. ¿Ya? Pero a partir de estos dos textos parece que la cena tuvo lugar antes de la Pascua y que el Señor Jesús habría sido crucificado antes de comer la Pascua. De modo que aquí hay una aparente discrepancia y es muy real. Bueno, aquí es cuestión de escudriñar nuevamente la palabra de Dios. Para eso tenemos que echar mano del Antiguo Testamento, ¿sí? Del erróneamente llamado Antiguo Testamento, porque ahí es en donde vamos a hallar la respuesta a esta supuesta discrepancia. Ahora, vamos a explicar esto. El término Pascua se usa en cosas diferentes. Número 1, del Cordero Pascual, que era sacrificado durante el primer día de los panes sin levadura, durante la tarde, y consumido aquel anochecer después de la puesta del sol. Esto es lo que leímos en Mateo, Marcos y Lucas.
Ahora, de la fiesta de la Pascua y de sus sacrificios, de los que se participaba durante toda la semana, también conocida como la fiesta de los panes sin levadura, esto es lo que encontramos en Juan. Números 28:16, vea lo que dice ahí. Pero en el mes primero, que ya leímos que es el mes de Nisan o Aviv, a los 14 días del mes, dice, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto, y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación, y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Pero va a ser aquí en Deuteronomio y en el libro de Hechos donde tenemos la principal clave para resolver la aparente discrepancia o contradicción en Juan. Deuteronomio 16:1. Ve lo que dice ahí. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto. De noche, dice. Y sacrificarás la Pascua a Jehová. ¿De dónde? De las ovejas y de las vacas. ¿Te das cuenta? Ahí está una pequeña clave. ¿No supuestamente la Pascua solamente se sacrificaba el cordero? Bueno, aquí dice que se iban a sacrificar de las ovejas y de las vacas, dice, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que a la fiesta de la Pascua se le llamaba así de una forma general que incluía también la fiesta de los panes sin levadura. Dice, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces aquí encontramos una asociación que es irrefutable. Todo el conjunto de sacrificios de los que se debía comer durante los 7 días se designa como ella. Esto con la Pascua de una manera general. Deuteronomio 6:2 dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová de las ovejas y de las vacas. Es lo que leímos, ¿sí? En el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre, no comerás con ella pan con levadura. Ve lo que dice el libro de Hechos, capítulo 12, verso 1, dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Oiga, después de estos 7 días de fiesta. Amén. ¿Te das cuenta cómo también ahí llama la Pascua a toda esta festividad de 7 días como un solo? Herodes tenía la intención de sacar a Pedro ante el pueblo, evidentemente, para proceder a su ejecución pública después de la Pascua. Está claro que se refiere a los días de los panes sin levadura que se mencionan en el versículo 3. Este es otro claro ejemplo del uso de la palabra Pascua para referirse de una manera general al periodo de 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, conectados con el cordero pascual que se sacrificaba el día anterior a este mismo periodo, en el mismo día en que la levadura era eliminada de todas las casas, lo que aparece en Éxodo capítulo 12 del verso 15 al 20, y lo vamos a leer. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Bueno, aquí el primer día, cuando se refiere a santa convocación,
también se considera como un día de reposo, el primer día y el séptimo día. Y como en el calendario hebreo, hermano, esta fiesta de la Pascua siempre cae en diferente día. Nunca cae el mismo día. Cada año cae en diferente día. Entonces puede considerarse, si cae un lunes, puede considerarse el lunes como día de reposo. Y es aquí, hermano, también donde se ha torcido, se ha totalmente malinterpretado. Cuando, por ejemplo, cuando Jesús muere en la resurrección, más bien, cuando muere y es puesto en la tumba, dice que es bajado de la tumba, es bajado de la cruz, perdón, y puesto en la tumba justo antes de empezar un día de reposo. ¿Por qué? Porque el primer día se considera día de reposo, el primer día de los panes sin levadura. Entonces, se ha pensado que al hablar de ese día de reposo, como en el cristianismo, el único día de reposo que se conoce es el sábado, se ha pensado que fue sábado. O sea, se ha pensado, así como se nos ha enseñado, que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Pero él mismo, en Mateo 12, 38 al 40, dice que él iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces, de viernes por la tarde a domingo por la mañana, es solamente la mitad del tiempo que el mismo Jesús dijo que iba a estar en el corazón de la tierra. ¿Sí? Solamente te lo doy porque estamos hablando de eso. Amén. Pero vamos a continuar. Verso 17 de Éxodo 12. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. De modo que toda la celebración se designaba en un sentido general como la Pascua. No solo se sacrificaban corderos pascuales, sino también animales del ganado, bueyes, por ejemplo, ¿sí?, para su consumo durante los 7 días de los panes sin levadura. Comer de los sacrificios de la semana de los panes sin levadura se designaba de manera general como comer la Pascua. Tal como se hace en Juan 18, 28, lo que leímos, era una designación común. Por tanto, Juan 18, 28 no se refiere a un deseo que tuvieran los judíos de comer el cordero pascual, lo que había tenido lugar la noche anterior, sino de comer la Pascua en el sentido de participar aquel día de los sacrificios del ganado que se comía cada día de fiesta de 7 días de los panes sin levadura, ¿sí? La fiesta de la Pascua. Y esto se ve también en el pasaje profético de Ezequiel 21. Dice así, Ezequiel 45, 21 dice: el mes primero, a los 14 días del mes, celebraréis la Pascua, fiesta de 7 días. Ahí está, mire, clarísimo, se comerá pan sin levadura, ¿sí? ¿Cuántos días duraba la Pascua? Fiesta de 7 días. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir, hermano? Ahí está, claro. Otra vez vemos que la Pascua se usa para significar la fiesta de los 7 días como un todo. También en Lucas aparece el mismo uso, Lucas 2, 41 al 43. Eso está en la versión de las Américas. Dice: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, ¿te das cuenta? La fiesta de la Pascua, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. O sea, se debía prestar atención a esta frase después de haber pasado todos los días de la fiesta. ¿Qué días? El contexto es muy claro, los días de la fiesta de la Pascua, que se contempla como todo el periodo que comprende el sacrificio del Cordero Pascual y los 7 días de los panes y levadura y los sacrificios que tenían lugar en los mismos en conformidad con lo que leímos en Deuteronomio 16 del 1 al 3. Y finalmente tenemos la declaración en Lucas que debería dejar esto bien claro y definitivo. Vea lo que dice Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama la Pascua. ¿Ya? Por tanto, cuando Juan se refiere en el capítulo 13, verso 1, a antes de la fiesta de la Pascua, y en Juan 18, 28, a que los acusadores del Señor no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua,
en Juan 13:1 se está refiriendo no a la cena de la Pascua, sino a los 7 días de la fiesta vinculada con la misma. Y ya en Juan 18:28 se está refiriendo a los sacrificios del día en que el Señor fue crucificado, como estaban prescritos en Números 28:16 al 25 que leímos, y que se identifican como Pascua en Deuteronomio 16 del 1 al 3, y que son así designados. Entonces, así queda claro que Jesús, en efecto, sí comió la Pascua con sus discípulos. Y ahora vamos a continuar para saber si nosotros actualmente todavía tenemos que celebrar esta fiesta de la Pascua o ya no. Esto es lo que se ordena en cuanto al Cordero Pascual. Pero para nosotros, los que hemos creído en Jesús como el Mesías de Israel, sabemos que Él es el Cordero de Dios que ya fue sacrificado por nosotros una vez y para siempre. Juan 1:29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Jesús fue el Cordero de Dios que se sacrificaba en la Pascua. 1 Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es que celebremos la fiesta. Mire ahí lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Cristo fue nuestra Pascua. Ahí debería decir: así es que ya no celebren la fiesta. No, el verso 8 dice: así que celebremos la fiesta. ¿Te das cuenta? Si la Pascua nuestra, que es Cristo, ya fue sacrificada, entonces, ¿qué más hay que celebrar de la fiesta? Bueno, Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso fue el mandato del Dios Padre. Por siempre se va a celebrar donde quiera que estéis. Verso 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Bueno, esto ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Ahora, aquellos que argumentan que nosotros actualmente ya no tenemos que guardar esta fiesta de la Pascua, usan la cita de Isaías 1, ¿sí? Isaías capítulo 1, para decir que, mira, ya Dios está hastiado de los días de reposo, de los días de fiesta, ya no hay que celebrar porque ya Dios ya está hastiado de eso. Pero si fue mismo Dios el que ordenó que se celebrara, entonces ¿por qué ahora dice que ya no? ¿O por qué podría decir que ya no la celebremos? Pero Dios tiene una específica razón, el por qué dijo que ya estaba hastiado de esto. Vamos a ver la forma en que vivía esta gente, este pueblo de Israel aquí. Por eso es que obligó a Dios a decir eso. Vamos a leer. Isaías 1:1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá. Oí cielos y escucha tierra. Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Verso 6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Ve lo que dice el verso 10? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oiga nada más, mira cómo Dios le llama al pueblo de Israel, cómo le dice Sodoma y Gomorra. Pero no está hablando físicamente al pueblo de Sodoma y Gomorra, no, esos ya habían sido destruidos mucho tiempo atrás. Pero
Este pueblo de Israel estaba viviendo de la misma manera que vivieron estos pueblos. ¿Sí? Estaban viviendo de la misma manera en que vivió Sodoma y Gomorra. Dice el verso 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y aquí es donde se ha malinterpretado, hermano, estas palabras en el cristianismo, diciendo, mira, cómo Dios está hastiado de que se celebren estas festividades. Ya no quiere que se celebren más estas festividades. ¿Sí? No quiere si se vive de la manera en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Si se vive como Sodoma y como Gomorra, eso le causa asco a Dios. Pero si se vive diferente, si se vive obedeciendo los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, entonces estas fiestas le son agradables, hermano. Aleluya. Verso 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces sí, cuando haces esto, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo, si cambias tu manera de vivir, cómo Dios te recibe? Amén. Y cómo, si tú haces, celebras recordemos que estas festividades son unas citas con Dios. O sea, Dios va a llegar, se va a presentar, pero cuando no se vive agradando el corazón de Dios al cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, ni siquiera se va a presentar el Señor. ¿Ya? Y ahora vamos a ver una cita en donde el apóstol Pablo siguió celebrando la fiesta de la Pascua años después de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Sí? Para aquellos que dicen que no, que ya Jesús fue nuestro Cordero y ya no hay que celebrar esta fiesta. Bueno, el apóstol Pablo la siguió celebrando. Y Jesús, como ya leímos, dijo que cuando Él regrese, cuando establezca el reino milenial, la va a volver a celebrar, va a volver a comer esa cena de la Pascua. Hechos 21 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asiria, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, ve lo que dice el verso 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, regresamos a Filipos. O sea, pasada la fiesta de la Pascua, regresaron a Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Te das cuenta? Siguió celebrando esta fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua. Aquí está muy claro que Pablo y los discípulos que estaban con él guardaron la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Entonces, si Pablo y los primeros discípulos celebraron la Pascua y aún el Señor Jesús comió la Pascua con sus discípulos, eso significa que la celebración de la fiesta aún está vigente y se tiene que seguir celebrando actualmente. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto si de hecho no es la fecha de celebrar la Pascua? Por algo muy importante, ¿ya? Por algo muy importante que no se ha entendido
dentro del pueblo cristiano. ¿Sí? Pero, ¿y entonces qué es lo que ha sucedido? Que actualmente cada denominación dentro del cristianismo celebra o la celebra a su propia manera y no como Dios la ordenó en un principio, pues todo eso comenzó cuando en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, ya hemos hablado de este concilio, ¿sí? Que dicho sea de paso, existe un contraste muy grande, hermano, entre este concilio de Nicea y el primer concilio que se dio en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. ¿Sí? En este primer concilio en Jerusalén, ahí todos los que estuvieron ahí, todos eran judíos, ahí no hubo ningún gentil. Pero ya 275 años después, en el concilio de Nicea, fue al revés. Ahí ya no se invitaron a los judíos. Ahí ya solamente fueron puros gentiles, sin ningún solo judío. Ahora déjame esclarecer esto. Que para una mente hebrea, ellos comprenden de una manera muy diferente las escrituras a como ya un gentil las entiende. ¿Por qué? Porque el gentil ya trae un background de mucha idolatría, ¿sí? Desconocen exactamente la cultura hebrea, desconocen exactamente las escrituras, amén. Y ya te vas a dar cuenta qué tipo de decisiones tomaron ahí, en ese concilio de puros gentiles. Porque fue precisamente ahí, en el concilio de Nicea, en donde uno de los muchos cambios que se dieron fue el cambio de la fecha de la Pascua. Eso solo fue un cambio, hubieron muchos más, ¿sí? En donde por mayoría de voto, oiga, fueron 400 obispos los que reunió Constantino. 400 obispos de diferentes naciones, pero todos gentiles, ¿ya? Todos gentiles. Y por mayoría de voto, ya no por la guía del Espíritu Santo, no. Allá por mayoría de voto, se estableció que de ahí en adelante ya no se iba a celebrar la Pascua en la fecha en que Dios había ordenado en el principio, que como leímos es el 14 de Aviv, que de hecho en el calendario judío esa fecha siempre cae en diferente día, pero que de ahí en adelante ahora se iba a celebrar la Pascua en un día fijo. Se iba a celebrar en el primer domingo después del equinoccio de primavera. Y te preguntas, pero ¿y por qué domingo? Bueno, en honor al dios Sol, porque domingo en inglés se dice Sunday. Sunday quiere decir día del sol. Pero ahora que ya sabemos que en efecto el Señor Jesús sí comió la cena de la Pascua con sus discípulos, vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y nuevamente, vamos a abrir los ojos aquí porque aquí es donde se ha torcido y se ha malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. Ya sabemos que esa cena fue la cena de la Pascua que Jesús comió con sus discípulos. Pero vamos a ver lo que nos dice Pablo. Mire, dice, porque de aquí es donde se toman, ¿sí?, las diferentes denominaciones cristianas. Para unos, por ejemplo, los católicos, para celebrar la cena, la Santa Eucaristía, todos los domingos. Algunas denominaciones dentro del cristianismo lo celebran cada mes, una vez cada mes, al principio, el primer domingo de cada mes. Domingos, ve. ¿Quién hizo ese cambio a domingo? Ni sea, los padres de la iglesia. Aunque muchas veces, muchas de las iglesias actuales cristianas, ellos se jactan diciendo, no, es que nosotros somos la iglesia que nació hace 2000 años, allá con los primeros apóstoles. Y no somos la iglesia que nació en Nicea. Pero cuando examinas las cosas que se hacen, las cosas que se guardan actualmente, te das cuenta que son todas las que se establecieron en Nicea. ¿Ya? Pero vamos a 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿y cuándo fue entregado? Ahorita lo vamos a ver. Amén. Dice, tomó pan, porque esta fue la última cena, hermano. Más bien, fue la cena de la Pascua, cuando está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oiga, aquí hay cosas importantes. Esta fue la cena de la Pascua. El pan que se estaba comiendo ahí, como ya leímos, es un pan sin levadura. El pan que te dan, hermano, cuando se celebra la cena del Señor, es un pan con levadura. Oiga, nada más, ahí hay un contraste grande. Esto lo hizo el Señor Jesús en la cena de la Pascua. ¿Y cada cuánto se celebra la Pascua? El 14 de Aviv, de cada año. Cada año. Y entonces, ¿por qué en muchas denominaciones en el cristianismo se celebra a veces cada semana, a veces cada mes? ¿Sabes por qué? Porque se ha malinterpretado esta escritura. Estas palabras del apóstol Pablo se han torcido. ¿Por qué? Porque no se conoce la cultura hebrea. Se ignora. Por eso es que se terminan torciendo todas estas escrituras. Porque la escritura dice claramente que después de esta cena, Él salió con sus discípulos y se dirigieron al monte de los olivos, en donde más tarde sería entregado. Todo el capítulo 22, tú léelo, desde el verso 1 hasta el verso donde termine, de principio a fin, léelo por favor. Yo te comparto aquí solamente unas pequeñas porciones, ¿sí? Pero tú léelo en tu casa, en tu comodidad, ahí léelo y te vas a dar cuenta que esa fue la cena de la Pascua. Cuando terminaron de cenar, dice aquí el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Verso 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y pues de ahí en adelante ya conocemos todo lo que sucedió después. Pero volvamos a la celebración de la Pascua, la cual es una fiesta anual. Y cuando el Señor Jesús, cuando Yeshua comió la cena de esa Pascua y dio todas las indicaciones que ya vimos, las indicaciones que ya vimos para que se hiciera así, no cada vez que se comiera pan o se bebiera vino, porque de hecho ese pan, como ya dijimos, era un pan sin levadura que solamente se come en la Pascua. Pero se ha tomado de que no, cada vez que se reunieran a comer pan y a beber vino. O sea que eso es todas las semanas. Ya, por eso de ahí se ha tomado el catolicismo para decir, no, esto lo tenemos que hacer cada vez que nos juntemos a comer pan. Pero está hablando de la cena de la Pascua y como ya vimos, el pan era pan sin levadura. Y ya la confusión se da actualmente porque incluso en la mayoría de las Biblias cristianas, en los comentarios y títulos que se ponen antes de los capítulos que hablan de esta cena de la Pascua, se pone ahí, tú examina tu Biblia y vas a ver que ahí dice, la institución de la cena del Señor. Así dice. Pero eso no lo escribió el apóstol Pablo, ni tampoco Lucas, sino que eso fue agregado después por los comentaristas cristianos para defender su propia doctrina y su propia interpretación. Y a continuación te voy a presentar una foto del cuadro pintado por Leonardo da Vinci de la Última Cena, la cual la verdad pues es una obra de arte, él hizo un excelente trabajo artístico. Pero ¿sabes qué? No tiene nada que ver con la realidad bíblica. Aquí está la cena, mira. Yo creo que a todos la hemos visto en alguna ocasión, ¿verdad? Jesús con sus discípulos teniendo lo que ellos llaman la última cena. En realidad fue la cena de la Pascua. Pero, en primer lugar, como pudimos leer anteriormente, es la cena de la Pascua. Eso quiere decir que tiene que ser de noche. ¿Te acuerdas que leímos? Que el cordero se tenía que comer de noche. Pues mira aquí, en este cuadro,
Aquí no parece ser de noche. Si mira las ventanas al fondo, ahí es de día. La cena se come de noche, no de día. ¿Ya? Y también si mira, la foto no se mira muy clara aquí, pero en fotos claras se mira como el pan parece estar esponjado. Eso quiere decir que este pan tiene levadura. Y el pan que se come en la Pascua es pan sin levadura. Mas a eso le agregas que las mesas, las sillas, no son como se usaban en aquella época. ¿Ya? O sea, el cuadro en sí es una obra de arte, pero lo que se indica ahí no tiene nada que ver con lo que aparece en la Biblia. Amén. A esto se ha llegado a estar obedeciendo mandamientos estipulados por hombres y desechar el mandamiento de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fiesta, repito nuevamente, la fiesta de la Pascua se celebra una vez al año solamente. Y sí, el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, pero ¿cada cuánto se tiene que hacer? Pues cada año la fiesta de la Pascua se celebra cada año, no cada semana ni cada mes. Pero nuevamente repito, esto fue instituido en el concilio de Nicea en el año 325. O sea, hombres dijeron, ya no se va a hacer como Dios dijo, no, ahora se va a hacer como nosotros decimos. Por eso, el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, dice esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tal vez ahora que conozcas toda esta verdad, tú que estás escuchando esta enseñanza, ¿sí? Y vayas a decir, ¿o sabes qué? Le voy a ir a reclamar a mi pastor. El por qué me ha enseñado todo esto si es mentira. Pero déjame decirte la verdad. La verdad es que ningún pastor tiene la culpa de esto. Porque todos ellos enseñan lo que ellos mismos fueron enseñados. Porque esto es lo que se enseña en los institutos bíblicos y en todos esos lugares en donde se forman pastores. Esto es lo que se enseña. ¿Sí? ¿Cómo te pueden enseñar algo que no conocen, algo que no saben, algo de lo cual no han sido instruidos? Es que, hermano, todo el sistema está corrompido. ¿Ya? Todo el sistema está corrompido. Esto viene desde Nicea, hermano. Y como nadie, la verdad, muy pocos cuestionamos. Por ejemplo, si tú cuestionas la fecha del nacimiento de Cristo, te dicen, no, es que tú estás poniendo en duda el nacimiento de Cristo. No estamos poniendo en duda que si Cristo nació, no. Sabemos que sí nació. Lo que estamos poniendo en duda es la fecha en que se nos ha enseñado. Por ejemplo, ya estas semanas pasadas estuvimos viendo, ¿verdad? La verdad sobre la Navidad. Se nos ha enseñado que Jesús nació el 25 de diciembre. Pues ya vimos que en primer lugar la celebración de cumpleaños no es bíblica. Te voy a compartir algo alguien me dijo esto. Dijo, oyes, pero yo celebro la Navidad, dijo, pero con una buena intención, sí, para hacer evangelismo. Por eso celebro en ese día la Navidad, el nacimiento de Cristo. ¿No crees que eso es algo bueno? Estamos alcanzando almas. Y le dije, te voy a dar un ejemplo. Pensemos que tú, antes de venir a los pies del Señor, tenías un amante. Ahora ya tienes tu esposa, ¿no? Ya tienes tu esposa. Pero resulta que no te acuerdas del día en que nació tu esposa. ¿Ok? Y ya sabemos que los cumpleaños no son bíblicos, no se tienen que celebrar, pero te estoy dando este ejemplo solamente, ¿ok? Pero si te acuerdas, le digo, del día en que nació tu amante, hace años. Ese sí te acuerdas. Y entonces, como no te acuerdas del de tu esposa, dices, ¿sabes qué? Pues se lo voy a celebrar en la fecha que cumpleaños mi amante. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo crees que lo va a tomar tu esposa? Que está celebrando su cumpleaños en una fecha que no es, sino que es de tu amante. Pues haz de cuenta que así es para con Dios. O sea, Dios no quiere que celebremos su cumpleaños. Ya vimos que los cumpleaños no son bíblicos y los que celebraron cumpleaños fueron hombres paganos. ¿Sí? Pero así lo toma Dios. Nuevamente, esto no es culpa de los pastores, de nadie que enseñe esto. Así fuimos enseñados. Amén.
Pero, nuevamente repito, ha sido el sistema de enseñanza el culpable de todo esto. Ese sistema temático de enseñanza y no sistemático. Temático es a base de temas, hermano. Hemos sido enseñados por muchas generaciones a estudiar la palabra a base de temas. Y nunca verso por verso, de una manera sistemática. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de todo esto es que ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas a como eran en el principio. Gloria al nombre del Señor. Eso lo encontramos en Hechos 3:21. ¿Sí? Dice que ahí el cielo está reteniendo a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Y ese tiempo está llegando, hermano. Está llegando, aleluya. Muchos están cuestionando todo lo que ha sido enseñado. Eso fue lo que yo precisamente dije el día que el Señor me sacó de la iglesia en donde estaba. Me preguntaron, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a congregar? Y dije, ¿sabes qué? Y eso sucedió al empezar a darme cuenta de que había muchas cosas que se me habían enseñado que no eran verdad, era mentira. Y entonces tomé la decisión. Dije, no. Cuando me preguntaron, ¿qué vas a hacer? Dije, ¿sabes qué? He ordenado para mi vida una revisión total de toda la doctrina que he sido enseñado para ver si es verdad o no. Y todavía estoy en eso. Tengo ya 1.5 años que eso sucedió, pero todavía estoy en eso. Revisando toda la doctrina que he sido enseñado, hermano, y lo he estado compartiendo contigo. Y como te has dado cuenta, he estado presentando base bíblica, pruebas bíblicas para darte a entender lo que se ha torcido y se ha malinterpretado de la enseñanza que hemos recibido. ¿Sí? Repito nuevamente, lo que es la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado? Que Cristo murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, ¿verdad? Pero Jesús dijo, Mateo 12, 38 y 40, Él dijo que así como Jonás había estado en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cuántas horas tiene un día y una noche? Son 24 horas un día y una noche. Y entonces, ¿cuántas horas son 3 días y 3 noches? Son 72 horas. Ahora la pregunta es, de viernes por la tarde a domingo por la mañana, ¿ahí se cumplen las 72 horas? Claro que no, hermano. Hasta mi niña que tiene 9 años, cuando yo le comenté eso, dijo, eso es imposible, papi. Ahí no son 72 horas. Y tiene razón, ahí solamente son 36 horas. Y entonces, ¿en dónde quedaron las otras 36 horas? Pero, como esto nadie cuestiona, nadie lo cuestiona, todos lo hemos creído, hermano. Oh, sí, es así. Pero cuando empezamos a cuestionar, empezamos a indagar, a escudriñar, nos damos cuenta de que, caray, aquí hay algo raro. Esto no concuerda con las palabras de Jesús. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que se han torcido y se han malinterpretado las escrituras. Cuando en los evangelios, escucha bien, cuando en los evangelios nos dice que el primer día de la semana las mujeres fueron a la tumba y ya el cuerpo de Jesús no estaba, ahí no dice que Jesús haya resucitado domingo por la mañana. Ahí dice que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba cuando las mujeres fueron. ¿Por qué? Porque ya había resucitado justo antes de terminar el día de reposo. Si fue puesto en la tumba entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, entonces esa misma hora tuvo que haber resucitado 3 días y 3 noches después, justo antes de terminar el día de reposo. Amén. Y hay algunas escrituras, hay algunas citas en donde sí, parece indicar que sí, resucitó domingo por la mañana, pero ahí es cuestión de solamente ver dónde se pone la coma. ¿Sí? ¿Dónde se pone la coma? Te recuerdo que en el tiempo en el que se escribieron los evangelios, pues no se usaban ni comas, ni puntos, ni versículos, ni capítulos. Eso fue agregado siglos después. ¿Sí? Es cuestión solamente de en dónde pongan la copia. De hecho, es Marcos 16:9. En la Reina Valera, en donde parece indicar que ahí, que sí, Jesús resucitó domingo por la mañana. Pero si tú buscas esa misma cita
En la versión de las Américas, ahí ponen la coma en otro lado y ya ahí indica que no, que Jesús no resucitó domingo por la mañana. Que sí, domingo por la mañana fue que fueron las mujeres a la tumba, pero ella no estaba ahí. Amén. Cosas así, hermanos, cosas así que se nos han enseñado como si fueran verdades, son mentiras. Aleluya. Lo bueno que existe base bíblica, hermano, para comprobar que esas cosas son así. ¿Sí? Te invito a que leas Primera de Pedro 3:15. Ahí dice, el apóstol Pedro dice que las epístolas del apóstol Pablo se han torcido, se han malinterpretado por personas indoctas e inconstantes. ¿Y qué es una persona indocta? Alguien que ignora la cultura hebrea. Alguien que no tiene conocimiento de la cultura hebrea. ¿Sí? Es más, hermano, simplemente nosotros aquí en América, hay países en donde se hablan frases, por ejemplo, no sé, alguna frase en Guatemala o en El Salvador, que para, por ejemplo, un mexicano no la entiende y le va a dar otro significado. ¿Sí? Por ejemplo, me acuerdo que cuando a mí me dijeron la primera vez, cipote, yo le dije, la tuya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabía que era cipote, no sabía que era un niño. ¿Ya? Cosas así suceden con la cultura hebrea cuando nosotros la queremos entender con una mente totalmente occidental. ¿Ven? Bueno, aquí vamos a detenernos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estaremos nuevamente con ustedes entre miércoles y jueves. Ahora sí, si Dios quiere, vamos a iniciar ya nuestro estudio bíblico en la carta a los Romanos. Una de las cartas que han sido más mal interpretadas, hermano, en el cristianismo. ¿Por qué? Por la misma razón de siempre. Por ignorancia en las escrituras y en la cultura hebrea a la cual fueron escritas estas palabras o bajo el contexto del cual fueron escritas. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes. Y si alguien, amén, si alguien gusta acompañarnos a nuestros estudios, aquí está nuestra dirección. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, los lunes tenemos discipulado a las 7:30, los viernes discipulado de niños a las 7:30, mi teléfono es el área 323-595-6357, mi correo electrónico celestialvision12373 @gmail.com. Fue un placer haber estado con ustedes y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no dude en contactarme. También si tiene alguna necesidad de oración, estamos para servirles. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana bendecida en Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.